Buen día, mis estimados estudiantes de organización de computadores. El día de hoy vamos a hablar de interrupciones, segunda parte. Para eso, entonces, primero que todo, vamos a recordar qué fue lo que hablamos en la primera parte en la sesión anterior. Hablamos de dispositivos de entrada-salida, que son conocidos como los periféricos, y dijimos también que teníamos la necesidad de hacer un mapeo de las direcciones, en donde teníamos la distribución de donde iba nuestro programa, la parte donde va nuestro manejo de datos, la pila, y adicionalmente íbamos a poner en ese manejo de las direcciones, íbamos a poner los periféricos, esos elementos de entrada-salida que teníamos, que necesitábamos, por el simple hecho de que yo voy a usar los mismos buses de dirección y de datos que ya contempla mi procesador. No voy a poner pines adicionales, es importante que tengamos claro eso. Voy a usar los mismos buses que ya existen. Y para eso entonces era importante el manejo de habilitar y deshabilitar la memoria y que ella tuviera el manejo de la parte de la alta impedancia. Entonces que en el caso en que estuviera deshabilitado la lectura o la escritura a la memoria de datos, por ejemplo, si estamos pensando en una arquitectura tipo Harvard, pues yo también puedo llegar a usar esos mismos dos buses de datos y de dirección para enviarle la información a un periférico externo. ¿Listo? Para eso era el mapeo de las direcciones. No necesito pines adicionales. Dijimos que habían diferentes formas de atenderla, de atender ese elemento de entrada-salida. Una de ellas era por sondeo o conocido también como polling, que era cuando yo lo programaba en software para que él siempre estuviera verificando el estado de esos dispositivos externos de entrada-salida. Y teníamos el caso de nuestras interrupciones, que en el caso de las interrupciones, ellos mismos, los elementos de entrada-salida, nos indicaban mediante un solo pin de entrada si requerían o no atención. Eso fue lo que hablamos la vez pasada. Hablamos también pues, de que las interrupciones tenían una serie de pasos. En cada uno de esos pasos, pues aquí mencionamos que eran nueve partes, 9 momentos que requeríamos y pues fue especificado en detalle, pues que era cada uno de esos pasos. Mencionamos que necesitábamos 4 instrucciones adicionales a las que ya habíamos mencionado. Entre ellas estaba el habilitar y deshabilitar interrupciones, el push y el pop, que eran los que me permitían almacenar y sacar datos de la pila, conociendo pues que la dirección a la cual almaceno está en el stack pointer. Y también teníamos el retorno de interrupciones, que dijimos que se diferenciaba del de retorno de subrutina, porque puede llegar a ser diferente el retorno de los registros. Es decir, cuando yo tengo una subrutina, dependiendo de cómo funcione el procesador, puede ser que él solamente requiera almacenar el program counter, que siempre lo va a almacenar. Eso sí, eso es el mínimo. Lo mínimo que yo tengo que almacenar en una subrutina siempre es el program counter, porque ese es el valor de la dirección a la cual debe retornar mi procesador, en donde yo debo seguir ejecutando mi programa. Eso mismo va a pasar en las interrupciones. ¿Sí? Sin embargo, pues puede ocurrir que en las interrupciones yo quiera almacenar más información, como por ejemplo el registro de estados, debido a que cuando ustedes tienen una rutina, ustedes son los que ponen la rutina, saben en qué momento ocurre y qué datos tienen seguramente o qué datos esperan tener en sus registros. En cambio, cuando ocurre una interrupción, ustedes desconocen totalmente el estado de sus registros y no quieren perder la información. ¿Por qué? Porque va a ser modificada cuando vaya a atender la rutina de la interrupción. Por eso es importante almacenar más que el program counter. Seguramente lo que más almacenarán será el registro de estados y si su procesador está enfocado a un registro de acumulación, el acumulador. Si no es el caso, pues seguramente almacenarán unos que otros. Algo importante ahí que mencionamos es que las operaciones de push y de pop pues nos permitirán almacenar más registros, otros registros diferentes en la pila. ¿Sí? Puede ser que esa rutina preciso modifique otros registros que yo no contemplé cuando estoy haciendo la atención de la primera parte, almacené la información en la pila. Entonces,
Por eso existen esas instrucciones, para tener esa posibilidad de almacenar más registros específicos que van a cambiar con la rutina de interrupción. Bueno, y también mencionamos, y es muy importante, que ya conocíamos que el ciclo de nuestro procesador era fetch, decode y execute, y ahora teníamos un punto en donde atendíamos nuestras interrupciones, que es ese elementos de entrada-salida, y ya hablamos de cómo se mencionaba, cómo se realizaba. Ahora, vamos a hablar de que también existen otras fuentes de interrupción. Primero que todo, tenemos las externas, que son las producidas por los dispositivos de entrada-salida, que son las que mencionamos. En estas existen dos en general, que son las que se conocen como vectorizadas y no vectorizadas, y las internas, que son producidas por el hardware. En este caso, el hardware se refiere al procesador en sí, como por ejemplo, si yo realizo una división por cero, si existe un desbordamiento, si yo estoy realizando una instrucción ilegal, si estoy realizando, por ejemplo, una operación de logaritmo de cero, si tengo la raíz cuadrada de números negativos, etc. ¿Sí? Esos son producidas por el mismo hardware del procesador, que simplemente el hecho de que yo no conozco cómo realizar esa operación o lo que me están pidiendo, pues le digo seguramente que vaya a una rutina específica de interrupción en donde le informe al usuario de alguna forma que hay un error. Si ustedes de pronto tienen una calculadora sencillita, la denominada panadera, se darán cuenta que cuando yo le pido ciertas operaciones, él me muestra en pantalla EE, que es error. Entonces, ese tipo de rutinas de muestren en la pantalla ese dato, por ejemplo, es una rutina particular de interrupción en el caso producidas por el mismo hardware. En el caso de su proyecto, su procesador, el que ustedes están construyendo, no es necesario que lo hagan, por si las moscas. ¿Listo? No es necesario que ustedes produzcan ese tipo de interrupciones. Digamos que la única que de pronto nos llega a interesar es cuando tengo algún tipo de instrucción ilegal, porque ya sabemos que hay instrucciones que no necesariamente soportan todos los modos de direccionamiento y puede ser que el usuario pues ponga una instrucción que no corresponda. Ejemplo, si yo voy a realizar algún tipo de salto condicional o incondicional, yo espero que el dato que venga sea una dirección. Es decir, que no existe modo, o no debería yo de indicar que hay un modo de direccionamiento inmediato. El único que debería de tener es un modo de direccionamiento directo o indirecto en el caso de que la dirección esté dentro del procesador, dentro de la memoria de datos y no en la memoria, no necesariamente en la instrucción. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues sí, uno puede decir, listo, voy a tener una interrupción de ese estilo, que si ocurre de alguna forma, yo detecto que hay un error en la codificación de mi instrucción, pues es como una entrada adicional a mis señales de control, en donde mi control seguramente irá a un estado específico y puede indicar al usuario, de alguna forma, si quieren poner algún pin, si quieren poner algún dato a la salida del bus, en donde ustedes le indiquen que hubo un error de codificación. Eso les va a servir a ustedes también en el momento en que prueben su procesador. Con eso saben si está leyendo correctamente el dato de la memoria o si hay algún error en su mismo programa. Bueno, pero la idea ahora es que hablemos un poco más de esas fuentes de interrupción en caso de las fuentes externas. Vamos a hablar de qué es eso que sean vectorizadas. Entonces, entre los tipos de interrupciones de entrada-salida, tenemos primero que todo las conocidas como autovectorizadas, en donde el vector de interrupción, o sea, la dirección de la rutina a la cual yo tengo que ir, es un valor fijo y además se asocia a una sola línea de interrupción. ¿Sí? Eso quiere decir que seguramente en algún lado yo tengo almacenado el valor del vector de interrupción. En este ejemplo, yo tengo el vector de interrupción es 1050. Puede llegar a ser que tengan un registro específico dentro de su procesador en donde esté esa rutina, o pueden, si quieren, tenerlo en algún punto en memoria, un valor que pueda modificar el usuario, por ejemplo, que yo pueda cambiar la dirección de donde yo atienda. Sin embargo, siempre voy a ir a esa posición en memoria para poder acceder al valor correspondiente al vector de interrupción.
¿sí? Puede ser un valor fijo o un registro interno del procesador. Y tenemos las vectorizadas, que es cuando tenemos que el vector de interrupción, o sea, la dirección de la rutina de interrupción, viene dado por el periférico. O sea, el mismo elemento externo me la envía o me envía parte de la información del vector. Es decir, en este caso yo tengo mi procesador, tengo mi periférico, y lo que va a ocurrir es que cuando él me interrumpa, si es de tipo vectorizado, yo tengo que indicar la dirección para poder seleccionar el periférico correspondiente, y seguramente a vuelta del bus de datos voy a encontrar la dirección, el vector de interrupción requerido para poder atender ese periférico. Eso es una forma de hacerlo. Usualmente, tanto una como otra, yo puedo llegar a tener una tabla de vectores de interrupción en memoria. ¿Sí? Puedo yo definir un espacio en memoria en donde siempre voy a encontrar las autovectorizadas y las vectorizadas. Ustedes me dirán, pero profe, acaba de decir que las vectorizadas vienen por el periférico. Sí, es cierto. Sin embargo, puede venir parte. Puede decirme, yo quiero que usted me atienda, por ejemplo, con la rutina número 3. Entonces yo puedo llegar a tener un arreglo, una tabla de vectores en donde la rutina número 3 tenga una posición correspondiente, un vector de interrupción correspondiente. ¿Sí? Yo puedo llegar a tener más de una rutina para un tipo de entrada-salida, claro que sí. Puede ser que en una rutina yo necesite realizar una lectura y en la otra yo necesite realizar una escritura, o en otra yo necesite hacer ambas operaciones. ¿Sí? La idea es que yo pueda llegar a tener diferentes rutinas dependiendo de lo que yo necesite. Un ejemplo de eso es, ustedes si se han dado cuenta, por ejemplo, los timers en Arduino, que es algo que ustedes han manejado, tiene la rutina de interrupción en el caso, por ejemplo, de que haga una comparación, o sea, que llegue al valor de un conteo, pero eso no es la única. Yo también puedo llegar a tener una rutina de interrupción, por ejemplo, en el caso de que yo tenga un PWM, o sea, que genere una señal PWM, o que de pronto que la entrada de disparo sea una señal externa, ¿sí? O sea, yo puedo llegar a tener diferentes fuentes de disparo y realizar diferentes procesos con el mismo periférico, no necesariamente siempre lo mismo. Ahora, veamos un poco más respecto a las autovectorizadas. En las autovectorizadas, usualmente estas solo requieren una sola línea. En el caso de múltiples periféricos, pues lo que se necesita es una OR para poder realizar la conexión entre ellas. Se establece que cuando se interrumpe, lo que va a pasar es que el software es el que va a revisar los registros de estado de cada periférico para saber cuál fue el dispositivo que me interrumpió. En este caso, tenemos nuestro procesador. Aquí tenemos nuestra línea única de interrupción. Si se dan cuenta, yo solamente necesito una entrada específica a mi procesador. Si tengo múltiples elementos, pongo aquí una compuerta OR que me permite pues tener múltiples. Y dentro de cada elemento de entrada-salida, usualmente existe un elemento, un registro que me dice ese estado. ¿Sí? Ese estado de, tengo interrupción que requiero que me atienda, entonces seguramente tendrá algún bit en donde diga que requiere ser atendido o que acabó de enviar la interrupción y que necesita que se le sea bajado. Entonces, en este caso, voy a poner aquí un ejemplo. Usualmente cuando tengo este tipo de línea de interrupción, lo que va a ocurrir es que funcionan con el valor de 0. Entonces aquí todos los valores, si yo no tengo ninguna interrupción, van a estar en 1. Eso depende de cómo está construido. Usualmente este tipo de sistemas está construido con colector abierto. Es decir que pues siempre están en 1 hasta que yo seguramente haga un cambio. En ese momento en que haya un cambio, pues va a pasar a 0. Entonces aquí en este caso la interrupción ocurrió del dispositivo número 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Seguramente la rutina de interrupción irá a una ISR específica, yo ya sé dónde tiene que ir, va a ir y mirar, va a verificar quién fue el que me interrumpió. Entonces va a mirar si el estado, por ejemplo, de el dispositivo número 1 está en 0. Entonces seguramente ahí voy y realizo una subrutina correspondiente a ese periférico. Si, por ejemplo, le pregunta al segundo, ¿fue usted el que está fue el que me interrumpió? Seguramente
iré a una rutina número 2. En este caso, seguramente iré y realizaré la rutina 2, que se encontrará en otra dirección diferente en mi procesador. Cuando yo tengo las interrupciones de tipo vectorizadas, entonces usualmente necesito dos líneas específicas. Una en donde se realiza la petición de interrupción y otra en donde se realiza el reconocimiento de la interrupción. En este caso, primero que todo, pues el vector es generado por el dispositivo que me interrumpe. Como les dije, él me puede generar todo el vector o me puede generar parte del vector. Por ejemplo, indicar el número de la rutina que se desea y que, supongamos, de alguna forma yo conozca que siempre van a estar en cierta posición. Yo puedo tener parte o todo el vector de interrupción. Y emplea un método que se le conoce como daisy chain para el reconocimiento, ya que solamente tengo una línea para reconocerlo, para que ya vamos a ver cómo funciona. A eso se le conoce como daisy chain, o sea, la cadena de margaritas. Entonces aquí tenemos ahora nuestro procesador. Tenemos dos líneas, una línea en donde tenemos la petición de la interrupción. En este caso, pues yo puedo llegar a tener la misma estructura, por ejemplo aquí conectarlas todas con una OR, o pues para que puedan entrar, o puedo tener otro tipo de hardware ahí en la mitad, no hay ningún problema. La cuestión aquí es pues que solamente tengo una línea de interrupción y además dispongo de algo adicional que se le conoce como un reconocimiento de interrupción, que si se dan cuenta es una línea que va a estar conectado entre los dispositivos, ¿sí? Entonces sale la señal desde el procesador, se conecta al primer periférico. Este señor tiene una salida de señal de salida que también me permite conectarla a otro y esta a la salida de otro y así sucesivamente. ¿Cómo funciona esto? Entonces, supongamos, en este caso voy a suponer que la interrupción es con 1. Entonces el que me interrumpió es mi dispositivo número N, que se encuentra al final de mi línea. Entonces envío por la señal de reconocimiento, envío un 1. Entonces este señor entra, contrasta con su registro de estados, dice, hay un 1, o sea que hay una interrupción, hubo una interrupción, se trata de mí. Entonces con una XOR seguramente él verifica y si efectivamente no se trata de mí, pues lo que hace es transmitir el 1. Entonces cuando lo transmite, entonces simplemente en el segundo dispositivo seguramente se preguntará lo mismo, ¿se trata de mí? Y si no se trata de mí, pues transmite de nuevo el 1, hasta que llegue al último dispositivo, que es nuestro dispositivo número N. En ese momento seguramente él verificará y dirá, sí se trata de mí. En el caso de que sí se trate de mí, entonces él envía el vector de interrupción, o sea la información de donde yo quiero, a través de nuestro bus, que pues es el bus que se encuentra aquí, que es el bus de datos. Si se dan cuenta, miren que es el mismo bus de datos. En este caso la gran diferencia es que yo no envié ninguna dirección por el bus de direcciones del procesador para indicar o leer la información de cada dispositivo, sino que lo hice empleando una sola línea de reconocimiento para que cuando el dispositivo me quiera indicar cuál es su información, me lo envíe a través del bus de datos. Si se dan cuenta, es algo muy importante que las autovectorizadas funcionan más por software. Literalmente hay una rutina que va preguntando uno a uno. Y en el caso de las vectorizadas, el reconocimiento de la interrupción, de que me indique quién fue, es por hardware. Usualmente las que están más alejadas al procesador, en este caso por ejemplo la rutina número N, son las de menor prioridad, y las que están más cerca del procesador son las de mayor prioridad, o sea, son las que yo voy a atender de primeras, en otras palabras. Lo que ocurre en el caso de las autovectorizadas es que dependiendo del orden de la atención, en este caso, dependiendo del orden de la atención, por ejemplo en este caso vimos que el estado 1, la rutina número 1, o sea, mi periférico número 1 es más importante porque yo fui y pregunté primero por él, después pregunté por el 2 y seguramente cuando llegue a la N será la última a la cual yo le prestaré atención. Mi sistema solo es capaz de atender de a una interrupción, aunque tenga múltiples posibilidades de entrar. O
sea, que yo pueda tener más de un dispositivo conectado, no implica que yo pueda atenderlas todas en simultáneo. No puedo. ¿Sí? Ustedes saben que no se puede. Solamente puedo atender una a una de forma secuencial. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para saber a quién atiendo? Entonces, para eso existe lo que se le conoce como la prioridad. Entonces, cuando hay más de una interrupción activa, ¿qué se hace? Pues tenemos que definir prioridades. El establecimiento de las prioridades. Entonces, entre las autovectorizadas ocurre lo que les estoy diciendo. La prioridad se establece por software. Dependiendo de cómo yo escriba mi programa, en el orden en el que yo le pregunte a mis dispositivos, pues así será la prioridad. Ejemplo, yo puedo tener un mouse, un teclado y una cámara. Posiblemente yo le pregunte primero a la cámara, después le pregunte al mouse y después le pregunte al teclado. Ustedes me dirán, pero ¿quién define cuál es la prioridad? Dependiendo de cómo se programa. En este caso, ¿sí? Uno debe de decidir cuál es el que es más importante para mí. Obviamente, si se dan cuenta, pues eso depende mucho de cómo se ejecute el programa. ¿Sí? Y depende mucho del que vaya a usarlo. Hay algunas que ya vienen con ciertas prioridades, como por ejemplo los microcontroladores, pues los dispositivos, los periféricos externos tienen ciertas prioridades. Y si uno va y mira las tablas de prioridades, se va a encontrar de que pues habrá unas más importantes que otras. Por ejemplo, en el caso de microcontroladores que tengan algo que se le conoce como un watchdog, el watchdog es uno de las interrupciones más importantes, de mayor prioridad, que es cuando se cumple cierto tiempo, literalmente lo que hacen es resetear el computador, en ese caso el procesador. Entonces siempre hay que estar pendiente de ese watchdog en ese caso. Hay otras que son menos importantes, como por ejemplo el tipo de envío de datos. Los envíos de datos casi siempre son algo no tan prioritario. Entonces por eso yo puedo llegar a ponerlo seguramente en una tarea mucho más tardía, porque me interesan ciertas otras tareas de primeras. En un procesador puede decirse que prácticamente una de las cosas más prioritarias podría decirse el reloj, la fecha, porque casi todas las tareas requieren de ese tiempo. Entonces uno podría decir que casi que el hecho de ir a atender la interrupción del reloj en tiempo real, que usualmente se le conoce como RTC, pues es una de las cosas más importantes de nuestro procesador. Entonces, en el caso de las autovectorizadas, tenemos que esa prioridad la establecemos por software. Yo puedo, pues, con el orden en el que yo indago, pues literalmente estoy asumiendo cuál es la más importante para mí. Si yo le pregunto de últimas, por ejemplo, en el caso más lento, por ejemplo, una impresora, pues yo sé que esa es una tarea lenta. O sea, yo sé que si yo voy hasta allá es porque él me necesita, digamos que no es tan grave que yo atienda otras interrupciones mientras tanto. Entonces, seguramente en algún punto llegaré a atender a ese señor. Entre las vectorizadas, pues tenemos que se establece por la cercanía del procesador. Entonces, ya vimos que como necesitamos una línea de reconocimiento, ese señor literalmente lo que hace es, entre más cerca esté y más rápido le llegue la señal de reconocimiento, seguramente es porque es más prioritaria para mí. Entonces, en una se hace por software, en la segunda se hace por hardware. Usualmente cuando yo tengo más de una línea, que es posible, no necesariamente siempre solo tengo una línea de interrupción, sino que yo puedo tener múltiples líneas de interrupción, pues yo puedo definir una prioridad. Usualmente la prioridad sea que la interrupción de menor valor es la más prioritaria y la interrupción, el pin de interrupción de número más grande es la prioridad más, casi que la última que voy a llegar a atender. También tengo la posibilidad de no necesariamente solo tener una línea de interrupción, sino que también puede llegar a estar acompañada por líneas de reconocimiento de forma individual. En este caso, por ejemplo, tengo 3 dispositivos en donde cada uno está conectado a una línea de interrupción independiente y como funcionan de forma vectorizada, también tienen su línea de reconocimiento. Obviamente existe la posibilidad de que yo tenga múltiples entradas y una sola línea de reconocimiento. Claro que sí, es posible. O sea, literalmente es como la conexión que mostramos anteriormente, sin que esta línea esté conectada, pues que la línea de reconocimiento esté interconectada entre todas.
Ahora, como se dieron cuenta, yo puedo llegar a tener más de una entrada de interrupciones. Entonces ahí ya existe otro problema, no solamente la prioridad, sino a quién le pongo cuidado. Entonces algo que existe se le conoce como el enmascaramiento de interrupciones, y es, primero que todo, recordemos que ya tenemos en nuestro registro de estados un bit que nos sirve para habilitar y deshabilitar. En este caso, cuando ya tenemos más de un pin, pues ahí ya estamos hablando de que ese bit me habilita y deshabilita las interrupciones de forma global, o sea, todas las interrupciones, absolutamente todas. Sin embargo, yo puedo llegar a tener un bit por cada interrupción. Entonces, puedo deshabilitar ciertas señales de entrada de la interrupción, pues si tengo más de una entrada. Y las máscaras me ayudan a bloquear esas líneas de interrupción específica. Las máscaras se pueden hacer por hardware o por software. Simplemente yo puedo decidir que si yo estoy atendiendo cierta prioridad, de ahí para abajo puedo decir que no me interesa. Entonces, para que quede más claro, supongamos, tenemos aquí un registro, nuestro registro de estados, aquí está en español. Este es nuestro procesador, tenemos nuestra unidad de control y tenemos nuestro bit de interrupciones globales. Entonces yo puedo llegar a tener un registro específico de máscara que me permita habilitar o deshabilitar ciertas entradas de interrupción. En este caso, por ejemplo, podemos ver que está deshabilitada la interrupción 0 y deshabilitada la interrupción número 3. Y solamente estoy admitiendo la interrupción de la interrupción 1 y la interrupción 2. Aquí yo puedo poner cualquier tipo de máscaras, a esto se le conoce como las interrupciones con enmascaramiento. Sí, eso también las van a poder encontrar. Pueden tener también interrupciones que no tengan máscara. También van a poderse encontrar en el mismo procesador juntas. O sea, no solamente todas las interrupciones pueden estar con máscara, van a encontrarse que no necesariamente. Hay algunas que simplemente siempre entran. Como por ejemplo el reset del sistema, ella no necesita ningún tipo de enmascaramiento y esa gana. Esa se ve también como si fuera una especie de interrupción. Y lo que hago es, aprovechando que este bit esté en 1 o en 0, pues este señor es el global, como les dije. Entonces, si este señor está en 0, pues no me importa absolutamente nada lo que pase en el registro de la máscara. Si está en 1, pues en este caso pues solamente voy a atender todo lo que venga por el pin de interrupción 1 y el pin de interrupción 2. Usualmente este registro de máscara lo puedo poner en el mismo registro de estados. Parte de ese registro de estados puede llegar a contener ese registro de máscara, dependiendo del número de entradas. Si yo tengo múltiples entradas de interrupción que ya merezcan un registro aparte, es posible que encontremos en ciertos procesadores un registro específico de máscaras, el cual pues realiza la operación que estamos viendo acá, que es una AND, y esta de aquí pues se encarga de enviar la información a control dependiendo de si necesito o no qué número de interrupción. Ahora, si se dan cuenta, ya tengo la posibilidad de realizar interrupciones por una misma línea, múltiples líneas para poder realizar interrupciones de formas independientes por diferentes líneas. Sin embargo, mi procesador no es capaz de atender más de una interrupción. Ya vimos que las prioridades me dicen a quién atiendo primero, pero ¿cómo eso se ve físicamente? Entonces, a eso se refiere, a eso se le conoce como el anidamiento de interrupciones. También les mencioné en un momento previamente que también existen las anidaciones de subrutinas, ¿sí? Porque yo también puedo hacer el llamado de una función dentro de otra función cuando ustedes lo escriben en software. Entonces, primero que todo es la capacidad de realizar una interrupción cuando se está ejecutando una rutina generada por una interrupción, ¿sí? A eso se le conoce como anidamiento de interrupciones. Si ustedes están dentro de una subrutina y ocurre una interrupción, a eso no se le conoce como anidamiento porque simplemente son dos procesos independientes. Solamente es una simple interrupción que ocurrió en el momento en el que preciso estaban ejecutando una subrutina. Son cosas y son tareas diferentes. Y lo importante es lo que les estoy mencionando, que un dispositivo solo puede interrumpir a otro cuando su nivel de prioridad es mayor que el que se está atendiendo. Es decir, por ejemplo, que si yo tengo aquí mi programa, ejecuto mi programa, ocurre una interrupción 2, por ejemplo, voy y la ejecuto en mi rutina de la interrupción 2, ocurre una interrupción 4, en este caso el número seguramente es cuando tengo más prioridad, entonces voy y atiendo la interrupción número 4,
estoy en mi rutina número 4 y ocurre una interrupción número 7, entonces voy y atiendo una rutina número 7 y así, dependiendo del número de las rutinas y dependiendo de la prioridad. Si se dan cuenta, siempre voy a atender la de mayor prioridad, o sea, la que me necesita con mayor urgencia, aunque yo esté atendiendo otro tipo de interrupciones. Lo interesante aquí es que cuando yo termine mi interrupción, de ejecutar la rutina de interrupción correspondiente, pues retorno al lugar donde estaba. Y el lugar donde estaba seguramente era la rutina anterior que me hacía falta, en este caso la rutina número 4. Y después cuando retorne de nuevo voy a ir al punto donde iba, que es la rutina número 2. Y cuando retorne, retornaré finalmente al programa. Por eso es tan importante que siempre guardemos el program counter para saber en dónde estoy yo, para poder volver a ese punto. Si se dan cuenta, eso se logra es almacenando el program counter. Entonces, para que quede aún más claro, voy a mostrarles un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un procesador. En ese procesador vamos a tener 3 líneas de entrada de interrupción. Y vamos a decir que la interrupción int0 es la de mayor prioridad y la int2 es la de menor prioridad. Obviamente la int1 es la prioridad intermedia entre uno y otro. Además, vamos a decir que vamos a solicitar la interrupción en diferentes puntos del tiempo, como se presenta en esta imagen. Entonces vamos a tener nuestro procesador, nuestras entradas, y vamos a decir, si se dan cuenta, vamos a tener una interrupción primero por parte de la int1, después en el tiempo va a haber una interrupción por parte de int2 y después voy a tener una interrupción de int0. Entonces, para tener en cuenta, dentro del procesador, pues ya sabemos que tenemos nuestro registro de estados. Podemos llegar a tener máscaras o no tener máscaras, o sea, no es tan grave. Lo que sí ya sabíamos y ya tenemos claro es que seguramente ya tenemos nuestras banderas, que son las de Z, N, O y C que ya teníamos previamente, y habíamos ya definido un bit de interrupción, que en este caso pues ya dijimos que es un bit de interrupción global. Ahora vamos a extender, no solamente vamos a almacenar esa información, sino que vamos a almacenar los bits de la interrupción. Es decir, voy a tener un bit dedicado a mi registro en donde voy a almacenar cuando una interrupción ocurre. O sea, un bit de interrupción para la interrupción número 0, un bit de interrupción para la interrupción número 1 y un bit de interrupción para la interrupción número 2. ¿Sí? Las puedo llegar a almacenar y tenerlas ahí pendientes. A igual que yo puedo llegar a almacenar lo que les digo, una máscara. Aquí no vamos a suponer que tenemos máscaras, sino que vamos a atender a las 3 por igual. O sea, no vamos a bloquear ninguna, porque las máscaras se usan para eso, para bloquear algún tipo de interrupción o alguna línea de interrupción que no me interese. Así que quiera yo deshabilitar de forma particular. Si yo no quiero deshabilitar todas las interrupciones, que sería el bit de interrupción global, yo puedo llegar a usar la máscara para deshabilitar una de las entradas. ¿Sí? Por eso se le conoce como enmascaramiento. Eso es una de las utilidades. ¿Listo? Aquí en este caso no vamos a poner ninguna máscara. Tenemos solamente esos 3 bits de entrada, que son los tres tipos de interrupciones. ¿Sí? Son 3 líneas independientes y dijimos que nuestra prioridad va desde el 0 hasta la 2. Ahora, entonces, recordando nuestra línea de tiempo, entonces vemos que lo primerito que tenemos es que ocurre la interrupción número 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Seguramente yo voy a estar ejecutando mi programa, juiciosita, y va a ocurrir en un punto. O sea, vamos a suponer que la interrupción ocurre en el momento en el que estoy atendiendo la instrucción en la dirección dir. O sea que la siguiente instrucción que yo necesito atender es la dir más 1. En el momento en el que ocurre la interrupción número 1, entonces, ¿qué ocurre? Seguramente yo voy a querer ir a atender la rutina de interrupción. Eso como se ve en nuestra pila. Entonces, en nuestra pila, cuando llega la interrupción, pues ¿qué quiero almacenar? Aquí vamos a suponer que almacenamos solamente 2 datos para mostrarlo de forma genérica. Vamos a almacenar lo que se le conoce como el contador de programa. En este caso, pues, ¿qué necesito almacenar? El dir1, que es a donde yo necesito retornar, la dirección a la cual yo necesito retornar, y voy a almacenar el registro de estados, que aquí está en español,
que inicialmente pues está en 000. Estos son los 3 bits correspondientes a el dato de las interrupciones, ¿sí? Porque cuando yo lo fui a almacenar todavía no tenía ninguna interrupción, ¿sí? Cuando llegó la interrupción, listo, fui y la atendí, pero yo no la he almacenado en mi registro, entonces voy y la almaceno. ¿Y almaceno qué? 000. Entonces yo estaba ejecutando mi rutina de interrupción, aquí juiciosita, cuando de repente la siguiente que me llega es la interrupción número 2. Entonces, como es la interrupción número 2, es una interrupción que no me interesa. Si se dan cuenta, la interrupción número 1 tiene mayor prioridad que la interrupción número 2. Lo que implica que, aunque me interrumpa, yo no tengo por qué interrumpir el proceso que estoy realizando. Yo solamente la voy a poder atender en el caso en el que yo tenga más prioridad. O sea, es decir que aquí la prioridad la gana la interrupción 1. Es decir que sigo ejecutando mi rutina. Si se dan cuenta, miren que aquí entró mi interrupción número 2 y no le interesó. Él siguió ejecutando mi rutina de la interrupción número 1. ¿Sí? Al entrar la rutina en la interrupción número 2, pues yo no tengo por qué cambiar absolutamente nada de mi pila. Simplemente ahí voy y sigo ejecutando mi rutina de 1. En este caso, pues mi rutina de 1 seguramente estará en alguna posición N, que fue donde ocurrió la interrupción, pero pues no almaceno absolutamente nada en la pila porque no voy y la atiendo, la dejo ahí pendiente. Ahora, cuando llegó la interrupción 0, ahí sí, si yo estoy en la interrupción 1 y llega una interrupción de mayor prioridad, que en este caso es la interrupción número 0, pues tengo que ir a atenderla. ¿Sí? Cuando llegó la interrupción número 0, que fue en este punto, que se dan cuenta, pues ¿qué tengo que hacer? La rutina de la interrupción número 0. O sea, de una voy a aplicar la anidación de la interrupción. En este momento, pues, ¿qué hago? Seguramente voy y reviso mi pila. En mi pila, pues, yo todavía tengo estos datos. Ahora voy y almaceno lo que se le conoce como el dir 1 más 1, que es la próxima instrucción a la cual voy a ejecutar. Y almaceno lo que yo llevaba en mi registro de estados. En mi registro de estados, pues, yo tengo la interrupción número 1 y la interrupción 2. ¿Sí? Todavía están ahí disponibles. Por eso cuando la almaceno, literalmente lo que hago es guardarla. Ahora, cuando ya llego al final de mi interrupción, si se dan cuenta, pues no tengo ninguna otra interrupción. La interrupción 2 todavía no la he atendido. No me interesa porque soy la de mayor prioridad. Entonces voy y ejecuto mi rutina tranquilita. En este caso, pues no llegó nada más de mayor prioridad. Como es la más importante, literalmente no va a poder ocurrir nada más. Por eso es que yo puedo ejecutarla de forma tranquila. Seguramente es muy importante que yo la termine. Entonces hago toda mi rutina y retorno al punto en donde yo llevaba, es decir, la información de la pila que yo he guardado, el dir 1 más 1 y el 011, la retorno. Si se dan cuenta, miren que aquí yo voy y reviso, la retorno al contador de programa y al registro de estados. Y aquí en mi pila pues solamente queda almacenado todavía la información de la otra rutina. Entonces cuando ya llegue al final de mi rutina de interrupción 0, con el retorno de interrupción, pues vuelvo y retorno, restauro el contexto de mi procesador. También, si se dan cuenta, pues yo volví y retorné. Aún tengo pendiente la otra interrupción, pero no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque simplemente él es de menor prioridad. Entonces tengo que terminar primero mi interrupción 1. Aquí ya volví, la acabé. Y retorné la información que correspondía al programa. Entonces, listo. Voy a dir 1, que es la instrucción siguiente de mi programa, y 000. En ese instante, pues vuelvo y reviso seguramente antes de ejecutar cualquier cosa, vuelvo y reviso si tengo alguna interrupción y pues detecto que necesito atender la interrupción número 2 porque todavía me hace falta. Entonces voy y atiendo la interrupción número 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues almacenar el contexto actual, vuelvo y almaceno la dir más 1 y el 000 y realizo la rutina número 2. En la rutina número 2, pues simplemente lo que va a pasar es que cuando yo termine, pues necesito restaurar el contexto, o sea que ya vuelvo y pongo dir más 1, el punto donde está mi procesador, y sigo ejecutando con normalidad el proceso estándar que estaba realizando mi programa. Bueno, hasta acá entonces
va el proceso de anidación de interrupciones. Ya vimos en esta presentación las múltiples interrupciones cuando yo tengo múltiples líneas. Esto también aplica cuando tengo una sola línea, ¿sí? Puede ocurrir que en la misma línea haya más de una interrupción, es cierto, y esto lo que estamos hablando es cómo definimos, cómo hacemos el tratamiento de las interrupciones. Yo solamente puedo realizar tareas secuenciales. Recuerden que mi procesador funciona de forma secuencial. Es decir, que yo solamente puedo llegar a atender una interrupción a la vez, aunque todas me lleguen en simultáneo. Y la importancia de esa prioridad que se les da de forma hardware o software dependiendo del tipo de vectorización, si son autovectorizadas o vectorizadas. Igual, si se dieron cuenta, también existen unas que son las no vectorizadas, y es que simplemente yo no conozco el vector de interrupción, sino que yo realizo algún proceso. Este caso es un ejemplo súper claro de este tipo de interrupciones, es por ejemplo un reset. El reset de sistema pues él no tiene ningún tipo de vector, simplemente va y va al punto de inicio del programa. Si se dan cuenta, yo no tengo que hacer nada más. Entonces, ese tipo de interrupciones, que son interrupciones ya de funcionamiento del sistema, son las que se le conoce como no vectorizadas. Pero pues esas no son algo que haga parte de que requiramos extender la explicación respecto a ellas, porque simplemente ellas realizan un proceso que no requiere un vector al cual yo necesite ir, porque no existe una rutina como tal a ejecutar. ¿Sí? Esos son los otros tipos que se mencionan al principio de esta presentación, pero que no se expande mucho más porque simplemente pues no hay ningún proceso detrás de ellas particular. Espero que esto haya quedado más claro. Espero que el hecho de haber explicado la parte del anidaamiento de las interrupciones les haya mostrado de forma más simple, de pronto un poco más claro, cómo funcionan las interrupciones en forma global. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención y nos vemos en clase.